César Dargán es vicepresidente ejecutivo del CONEP. Nos acompaña esta mañana. Un buen día, César. Bienvenido. Oscar, Geomar, don Freddy. Bienvenido. ¿El cogido campeón? Ah, sí, de lo duro. De lo duro. ¿Por tú no para la marcha hoy? No. Sí. ¿La caravana? No hemos dejado de celebrar desde ese palo de Junior Caminero y después cuando se tiró Sócrates Brito. Qué bien, Bueno, qué bien. yo creo que evidencio. No, eso estamos. Ese marrón. Está rojo. Los lentes de Geomar compensan ahí. Sí. César, el Banco Central dio a conocer antes de ayer, dio a conocer los datos de la economía dominicana del 2024. Danos tu perspectiva de esa información y cómo lo ven ustedes del sector empresarial. Definitivamente, cerrando ya con data oficial del 2024, la palabra que define la economía dominicana en los últimos años es resiliencia, y yo a eso le agregaría estabilidad. Nos hemos ido por encima de las proyecciones. Si comparamos con el resto de la región, la República Dominicana se posiciona como un país que ha podido mantener un modelo de desarrollo estable. Y de hecho, si nosotros vemos este año que todavía las proyecciones oficiales no llegan a un 5%, sino por debajo del 5% en función de todos estos factores externos que están confluyendo, estamos seguros y muy optimistas de que continuaremos por ese paso. ¿Y los retos principales? Precisamente tenemos retos importantes externos. Todo el efecto que tengan las medidas de la administración Trump, no solamente en política comercial, sino también en política migratoria, en temas de cooperación, en temas de integración regional, pueden tener un efecto en la República Dominicana. Aún así, entendemos que las primeras señales que se han tenido de la administración Trump han sido favorables para nuestro país, que somos un socio confiable, que un país que hoy puede exhibir estabilidad política, crecimiento económico y paz social debe ser una pieza clave en cualquier modelo que se pueda proponer. Y internamente, ¿cuáles serían los retos principales de la economía dominicana? Nosotros tenemos retos importantes, sobre todo por que ese modelo exitoso que podemos hoy enseñar al mundo también necesita ajustes. Entonces, ¿cómo podemos lograr algunas de estas reformas estructurales que permitan dotar de sostenibilidad en el tiempo? Yo creo que desde el punto de vista institucional, este año trae consigo decisiones importantes, las que tomará el Consejo Nacional de la Magistratura en las próximas semanas, no solamente con el Ministerio Público, sino también cuando continúe con la renovación de las altas cortes. Sin embargo, aún así, desde el punto de vista institucional, mira, ahora hay un ejemplo del diálogo que se ha mantenido entre los partidos políticos ante los efectos que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional, y eso ya rara vez se ve en otros países. Desde el punto de vista económico, definitivamente la posposición de la discusión del tema fiscal el año pasado ha llevado al gobierno a tomar otras medidas precisamente para lograr mayores ingresos y eficiencia recaudatoria. Esta conversación debe ser permanente y precisamente seguir colaborando en que las cosas puedan ocurrir. Pero entendemos que el tema Haití sigue representando una amenaza importante, no solamente para la República Dominicana, sino para toda la región. Y son algunas de las cosas a tener en cuenta. Ahora, todo indica, es uno de los temas que tocaste ahí, todo indica que el presidente Abinader, en lo que le queda a su gestión, no se va a embarcar en otro proyecto de reforma fiscal. Ustedes, digo, es la percepción, ustedes manejan eso como él lo ha dicho, ustedes cómo enfocan esto y hasta qué punto pudieran, como sector, decir el presidente, vamos a retomar esto en algún momento. Una cosa es lo que podría ser en algún momento una reforma fiscal amplia, integral, dentro de un pacto. Eso es una cosa que el año pasado sabemos cuál fue el desenlace. Sin embargo, el tema fiscal debe seguir siendo un tema en la agenda de la República Dominicana. En ese sentido, cuando nosotros fuimos parte de esa conversación, y aquí tuve la oportunidad de comentarlo con ustedes, enfocamos en tres grandes áreas lo que había que hacer. Una de ellas era el tema de eficientización y racionalización del gasto. No es que se gaste menos, es que se gaste mejor, es que se eviten solapamientos, que se continúe con los procesos de reestructuración y de eficientización del Estado, muchos de los cuales están en curso. Y ese primer componente no depende de un gran pacto fiscal, sino más bien de la voluntad política que entendemos está empujando a que siga produciendo efectos. Un segundo componente son medidas administrativas no tributarias, principalmente orientadas a combatir la evasión y la informalidad.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el avance que se tiene con la facturación electrónica, procesos adicionales que pueden ser sometidos a digitalización, a eliminación de trabas y burocracia, todo esto, y lo evidenciamos con números, pueden traer recaudaciones adicionales de entre un 1 y un 2% de lo que actualmente tenemos. Y hay un tercer componente que es el que sí son medidas tributarias, que habría que entonces discutir cuál es la reforma que se requiere en nuestro país y si pueden algunas de esas medidas ser tomadas de manera aislada, dispersa, o si tendrán que ser parte de una discusión mucho más integral. Para cualquiera de esos escenarios, el sector empresarial de la República Dominicana está disponible, está atento, se ha mostrado su apoyo al presidente Abinader para que continuemos impulsando las reformas que se requieren. Uno de esos pilares que señalas, de los elementos a tomar en cuenta en la materia de fiscalidad, es la informalidad. Hay una asociación directa o indirecta del tema de la informalidad y su posible reducción que está en la discusión del Código Laboral por el tema de la cesantía y lo que ustedes le llaman la carga, el costo laboral. ¿Cuál es la situación hoy de ese proyecto de ley del Código Laboral que está en el Congreso, que fue enviado sin el consenso y que ustedes han estado trabajando con los legisladores a ver cómo encuentran una solución a ese punto? Con la primera parte, yo creo que es relevante ver el tema de la informalidad, no solamente como un fenómeno local, sino qué está haciendo la República Dominicana con relación a lo que están haciendo otros países del mundo. Muchas veces escuchamos, bueno, es que eso es una tendencia regional. En Latinoamérica los países por naturaleza son informales. Nosotros el año pasado cerramos con una informalidad de cerca de un 57%. Sin embargo, el promedio de la región es de un 51%. Con un 57% nosotros estamos cerca de países como Bolivia, como Ecuador, como Perú, países que tienen una instabilidad inmensa y enfrentan retos económicos importantes, y nos alejamos inclusive de economías mucho más grandes que la nuestra, como México, como Colombia, como Brasil, que tienen menores niveles de informalidad. Entonces, en cualquiera de las reformas estructurales que estemos nosotros planteando sobre la mesa, reducir la informalidad en la República Dominicana en al menos 5 puntos debe ser una meta del corto plazo. Eso aplicaría para el tema fiscal, eso aplicaría para el tema laboral, evidentemente. Por eso cuando nosotros hemos hecho planteamientos, y no es ser un niño rebelde en la mesa y decir nos oponemos a lo que se está planteando, no, es que entendemos que las condiciones están dadas en nuestro país para que realmente se produzcan los cambios que se requieren. En el proceso laboral ha habido un nivel de avance importante y de hecho lo que depositó el gobierno en el Congreso Nacional refleja algunos de esos avances. Sin embargo, nosotros entendemos que para que sea más trascendental ese proceso de reforma hay temas que no se han considerado. Algunos de ellos tienen que ver precisamente con el tema de los costos laborales que se generan, pero otros, y ahora esta semana el presidente Abinader ha anunciado que convocará el Comité Nacional de Salarios. Uno de ellos, por ejemplo, es que el Comité Nacional de Salarios en la República Dominicana no cuenta con los mecanismos para objetivamente determinar cuáles son los ajustes que se requieren. El gobierno ha adelantado un porcentaje y ha dicho la aspiración a que ese sea el acuerdo que se pueda lograr. Sin embargo, ¿por qué ese porcentaje? ¿Está alto? ¿Está bajo? ¿Cuál es el criterio que se está utilizando? Entonces, lograr dotar de mayor gobernanza los espacios de diálogo y concertación contemplados en el propio Código Laboral es uno de los temas que podríamos ver. Miren, el día que se depositó el proyecto de ley del Código Laboral, de reforma del Código Laboral en el Congreso, el 10 de octubre, ese mismo día Elon Musk presentó el robot Optimus, un robot humanoide que en cuestión de meses estará haciendo las labores que hacemos los seres humanos. Entonces, si el mundo va a una velocidad, no quedemos atrapados en un pasado que se resiste a reconocer que esos cambios se están produciendo. ¿El CONEP tiene algún estudio para determinar por sectores o escalas para plantear en el Consejo, en el Comité Nacional de Salarios, cuáles serían los aumentos o porcentajes? El presidente habló de un 20%. ¿Ustedes tienen alguna información o determinación sobre eso? Sí, y yo creo que hemos sido bastante coherentes y esto trasciende el CONEP. Cuando nos sentamos en esa mesa es el sector empleador en su más amplia diversidad y si bien es cierto el número son 3 y sus suplentes, 6 representantes,
No menos cierto es que para estar ahí sentado se hace una consulta con absolutamente todos los sectores. Los últimos 2 ajustes de salario, que son los que han correspondido a este gobierno, han sido los 2 ajustes de salario más altos en la historia reciente de la República Dominicana. Recordemos que en el año 2021 el ajuste fue de un 24%. Y si recordamos el 2020... Pero en 2 partidas. Sí, pero fue un 24%. Y recordemos que eso ocurrió justamente en el momento que estábamos en la recuperación de la pandemia, con olas inflacionarias importantes, con incertidumbre en los mercados internacionales y aún así, precisamente colocándose el sector empleador por encima de las circunstancias, se produjo uno de los aumentos de salario más altos que se ha hecho en la República Dominicana. Hace 2 años, en el año 2023, se produjo un aumento de 19%. Si sumamos el 24 y el 19, estamos hablando de sobre 40% de aumento en los últimos 4 años. Ahora bien, en cada uno de esos espacios nosotros hemos reiterado, si nuestro enfoque es cortoplacista y nos estamos enfocando en el salario nominal y específicamente en la tarifa de salario mínimo nominal, no lograremos dar el salto cuántico que queremos para colocar a la República Dominicana en otro nivel. ¿A qué me refiero? La referencia debe ser el salario real. ¿Cuánto es que el poder adquisitivo del trabajador dominicano le permitirá para suplir sus necesidades? Y esta es una discusión mucho más compleja, porque no es solamente cuánto gana, si ganó 20,000 pesos, 25,000 pesos, 15,000 pesos, sino son temas que tienen que ver con la carga laboral, los impuestos que se pagan, los servicios que recibe, y es una discusión mucho más profunda. Entonces, pero también el poder adquisitivo. Claro que sí, claro que sí. Que se ha venido perdiendo de forma exponencial durante los últimos 40 años en República Dominicana. Sí, y por eso digo que precisamente reconociendo... El poder adquisitivo de hoy, del salario mínimo, es equivalente al 79 del 80 por ahí. Y precisamente por eso digo que aunque han sido los ajustes de salario mínimo más altos que hemos tenido, no menos cierto es que hemos sido los primeros en reconocer de que la conversación tiene que ser mucho más amplia. No se pueden quedar en la inflación. Y si, no, para nada. De hecho, cuando en el ajuste del 2023 el sector laboral, que estábamos en un momento de un pico inflacionario, recordemos el año 2023, nosotros llegamos a tener aquí inflación de doble dígito. Aunque cerró en cerca de un 8%, un 7%, llegamos a tener inflación de doble dígito. Era muy sencillo decir, bueno, que el ajuste sea automático, una indexación por inflación. Pero dijimos, señores, históricamente la República Dominicana, por la estructura de su economía, tiene niveles de inflación bastante bajos. Y de hecho, en poco tiempo se colocó dentro del rango meta. Y miren qué ocurrió el año pasado. Nosotros tuvimos una inflación de un 3.4%. Imagínate que el único componente para el ajuste de salario fuese la inflación. No es suficiente. Entonces, por eso hemos planteado, mira, que esta discusión sea mucho más amplia. Pero de manera objetiva, veamos también qué está ocurriendo con la productividad en la República Dominicana. Es decir, cuál es el aporte real que la fuerza laboral está haciendo de cara a la generación de bienes y servicios en nuestro país. Y por qué rezagos importantes que tenemos, fruto también de muchos temas estructurales, deben ser abordados. Muchas veces cuando planteamos este tipo de temas se entiende que es una forma de evadir la responsabilidad de acudir al Comité Nacional de Salarios. Lo que entendemos es que de nada nos sirve solo pensar en el corto plazo, en el aplauso del momento y desconocer que nuestro país sigue evolucionando y tiene retos que tiene que abordar de manera importante. Modelo económico exitoso, pero deficiencia en repartición de las riquezas. Sí, definitivamente en muchas escalas existen niveles importantes de inequidad y de hecho fue un tema en el cual profundizamos bastante el año pasado en el marco de la Convención Empresarial porque dijimos, mira, la aspiración colectiva del pueblo dominicano debe ser llegar a un modelo de economía de bienestar. No solamente que tengamos importantes cifras de desarrollo macroeconómico en el modelo productivo, sino también que el desarrollo humano sea impactado. Entonces, poner atención no solamente a cómo van las inversiones, cómo va la inflación, cómo va la economía, sino también cómo va nuestro sistema de educación, cómo va nuestro sistema de salud, qué podemos hacer para tener más y mejores protecciones dentro de nuestro sistema de seguridad social. Esas son las conversaciones que tenemos que tener al mismo nivel y vernos en el espejo de aquellos países que en el momento oportuno no tomaron las decisiones que tuvieron que tomar. César, mire, hay una situación preocupante en la sociedad dominicana. Una es con
el estado de inseguridad ciudadana que todavía en las encuestas parece como tema principal de preocupación de los dominicanos. Y la otra es ver cómo los problemas en el Ministerio de Educación no se resuelven y siempre hay ese diferendo entre profesores, autoridades, los estudiantes, incluso el tema de la seguridad llega a la escuela. ¿Le preocupa a ustedes esa situación al CONEP como institución gerencial? Definitivamente, más que nos preocupa, nos ocupa. Y yo creo que una muestra clara de eso es el involucramiento a título personal, más allá de las instituciones, de un grupo de empresarios dominicanos colaborando precisamente para lograr avances significativos en el proceso de reforma de la Policía Nacional. Este es un tema que definitivamente es difícil muchas veces ver resultados en el corto plazo. Es un tema arraigado y que las reformas introducidas traerán resultados en el mediano y en el largo plazo. Y que todos debemos trabajarlo de manera conjunta, porque va desde la prevención, la persecución y la sanción de las acciones que se están produciendo. Ahí seguiremos apoyando las iniciativas que se puedan emplear de cara a reducir los niveles y ver en los barómetros que se presentan algunas ligeras mejorías. Sin embargo, la percepción sigue siendo que hay alto nivel de inseguridad y en consecuencia toda la sociedad debe movilizarse para lograr resultados más concretos. César, un Café Santo Domingo, permite brindarte esta mañana. Cuando te tocábamos el tema de los retos de la economía dominicana, mencionaste lo primero que viniste a la mente fue la política exterior. Gracias, señorita. Lo que pase a partir de la nueva administración en Estados Unidos. Y eso digamos, de una forma me choca o no va de la mano, no va de la mano, sería el término más adecuado, con lo que percibí el lunes, conversando aquí con Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, que expresaba cero preocupación a la economía dominicana con lo que serían unas políticas que aparentemente van en la dirección de un aislamiento de Estados Unidos, imposición de tarifas, con aranceles, lo dijo en Davos, si quieren vender aquí, produzcan aquí. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué sabe el ministro o qué saben ustedes que no sabe el otro? Para que uno esté tranquilo y cuando se le pregunta al vicepresidente ejecutivo del CONEP los retos, el primero que menciona es lo que puede suceder con la administración Trump en la política de comercio. Yo creo que hay bastante similitud en la percepción que tiene el ministro de Industria y Comercio y la que tenemos nosotros. Y cuando mencionaba en primer orden a Estados Unidos es porque es el principal socio comercial de la República Dominicana y todo lo que ocurre en Estados Unidos, directa o indirectamente, tiene un impacto en nuestro país. Ahora bien, yo creo que las señales que se han dado hasta este momento son señales positivas. No olvidemos que durante 4 años la República Dominicana no tuvo un embajador de los Estados Unidos. Y en el primer paquete de designaciones hay ya una propuesta de embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. No digo que esto es una garantía, estoy diciendo de que en el orden de prioridades posiblemente la República Dominicana ocupa otro lugar en este momento. Por otra parte, cuando vimos las entrevistas al hoy ya secretario de Estado Marco Rubio, sus referencias específicas y reiteradas a la República Dominicana de manera positiva son señales muy bien recibidas. El hecho de que en su primera gira, en su primer viaje la próxima semana esté en territorio dominicano implica una voluntad de ese diálogo que esperamos que se mantenga. Ahora bien, cuando lo mencioné como un reto importante es porque precisamente todas las medidas que se han venido tomando deben ser seguidas muy de cerca y todo lo que ocurra allá, reitero, tiene un impacto en nuestro país. Pero en sentido general o específico, ¿ustedes no tienen preocupación por el tema de las exportaciones de Estados Unidos? Exportaciones. De nuestro país hacia allá. No. El tema de las tarifas, las aranceles que pretende imponer. Mira, en esta variación de la política económica y de la política comercial del gobierno de los Estados Unidos, aumentar la capacidad industrial y de producción obligatoriamente requiere encadenamientos. Es decir, ayer mismo el presidente Trump daba un discurso con un grupo del Capitolio y mencionaba precisamente la necesidad de suplir la demanda para las industrias.
Aunque se instalen en Estados Unidos en el tiempo, no existe un socio más confiable, con una cercanía geográfica, con una estabilidad política y con una capacidad de producción que la República Dominicana. Nosotros lo que aspiramos es a poder seguir siendo parte de ese encadenamiento con reglas claras y efectivamente que sea una relación ganar-ganar. Bajo ningún concepto entendemos que mostramos hoy aspectos que puedan ser tomados de manera negativa y por el contrario seguir fortaleciendo esa alianza con los Estados Unidos. Inversores extranjeros en el área del turismo, por ejemplo, tan importante como el grupo que lidera el señor Abel Matutes, expresaron en España durante la Feria Internacional de Turismo FITUR que les preocupa el hecho de que los inversores residentes del turismo no tengan las mismas oportunidades o digamos privilegios que el que renta habitaciones temporales en Airbnb, que no se paga impuestos y ese tipo de cosas. ¿Qué hacer con eso? Definitivamente ha habido un aumento de las ocupaciones y de la disponibilidad de habitaciones de plataformas digitales como Airbnb. Esto fue uno de los temas que se planteó al momento de discutir un proyecto de reforma fiscal integral, reglas iguales para todos. Se requiere una regulación más estricta a este segmento y estamos completamente de acuerdo de que esto puede ocurrir en la ola de reforma que estamos viendo actualmente. Es una competencia desleal realmente. Sí, definitivamente. Con relación al sector hotelero formal. Y conlleva muchos aspectos. Por una parte, el tema fiscal y la tributación, pero aquí van temas de seguridad, temas de higiene, temas de garantías, y lo que aspiramos es a una regulación mucho más clara para servicios digitales en esta materia. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fueron acompañados la mañana de hoy. César Largán, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Ustedes, las gracias también. Nos encontramos mañana nuevamente por aquí a partir de las 5 de la mañana.